Estamos visitando la Catedral de la Asunción de la Virgen María. La Catedral de Dubrovnik, la primera iglesia se construyó allá por el siglo VI con un estilo bizantino, pero a lo largo del tiempo fue sufriendo distintas reconstrucciones. Por ejemplo, allá en el 1600 la ciudad sufrió un gran terremoto, por la cual la que visitamos hoy actualmente data a posterior de este terremoto y de estilo barroco. Es imperdible que tienen que ir a ver los recarios. Los recarios son como unos grandes cofres que no están a simple vista, están con una forma de museo atrás del altar de la iglesia, y dicen que adentro de uno de ellos, de estos grandes cofres, hay restos de la cruz de Jesucristo. No tenemos fe de eso, pero dicen que data y están ahí adentro. En una de las paredes del monasterio franciscano hay como una cabeza que sobresale de la pared. Todo hombre que se pare ahí arriba y se pueda mantener contra la pared, dicen que es afortunado en el amor. Desafío para vos, Ki. Vamos a ver si la leyenda y mi equilibrio me dejan seguir siendo afortunado. Vamos a probarlo. Por lo visto, ya soy afortunado en el amor, ya lo soy y voy a seguir siendo. Real Trip, una vuelta al mundo que no se acaba nunca. Llegamos al monasterio franciscano. El monasterio franciscano está muy pegado aquí a lo que es Pila Gate, apenas ingresás por la puerta Pila. ¿Qué cuenta el monasterio? Tiene diferentes espacios. Uno es el museo guarda obras de arte sacro, hay mucho arte en oro y plata. También se van a encontrar con una antigua farmacia. Es el montaje de lo que ha funcionado una antigua farmacia. Aquí funcionaban las farmacias de caridad y asistencia para los franciscanos. Esta farmacia es del siglo XIII, es la farmacia más vieja de aquí de Croacia y creo que una de las terceras más viejas, no sé si del continente o de la región, no me acuerdo bien ahora. Después, hay otra particularidad aquí en el monasterio. La farmacia sigue funcionando aquí. Una nueva, restaurada, con los nuevos sistemas de farmacológicos que demanda el mundo actual, pero sigue funcionando una farmacia aquí en el monasterio. ¿Qué cosas son impresionantes también? Aquí, los jardines donde estamos. Los jardines son bárbaros, el estilo de los jardines, todo. Y el monumento en sí, el monasterio, vale la pena para ser visitado. Así que es otra de las grandes atracciones que tiene aquí el casco histórico. Otra de las rarezas que hay aquí en el museo es que colocan placas o nombres a restos y marcas de granadas y bombardeos que tuvieron en 1991. Ya hay varios y hay restos de artillería, ¿no?, que ha caído aquí en el monasterio. Dentro de las rarezas que hay aquí en el monasterio hay un sarcófago cristiano, ¿no? Se cree que es del siglo V y VI. Acá está. No tiene nada adentro, obviamente, ¿no? Te imaginas que salga algún amigo ahí. Entre tantos turistas encontramos un lugar de mucha paz, muy tranquilo. Estamos en uno de los jardines, en el jardín principal del monasterio de Santo Domingo. Un lugar que realmente estamos como tranquilos, respiramos otro aire. Dentro del casco histórico de Dubrovnik es un monasterio que se empezó a construir allá como en el 1300 con unos diseños de arquitectura simples. La iglesia tiene una nave principal con 3 arcos góticos, solo con trabajos en piedra, muy sencillo. Pero lo que más nos llamó la atención es en el museo. Cuentan con una Biblia del siglo XI y cuenta con una biblioteca de 16.000 volúmenes. Por 4 euros pueden venir y escaparse del ruidoso casco histórico de Dubrovnik. El Palacio del Rector es uno de los museos, casas más visitadas que hay aquí en Dubrovnik.
¿Quién era el rector? Un personaje bastante particular que tenía ya la evolución política de la República de Dubrovnik. El rector era el gobernador, pero tenían un sistema de gobierno donde era gobernado toda la República por un consejo. Ese consejo designaba, no creaba, una vez al mes a un rector nuevo. O sea, los rectores duraban solamente un mes. Ese mes el rector vivía aquí y no podía salir, salvo autorización del consejo. Había otros lugares, todo. Pero ¿qué buscaban con eso? Evitar que genere amistades al rector, que haya movimientos de corrupción. Entonces realmente era un sistema bastante particular e innovador. Pensemos que estamos hablando del siglo XV en adelante. Este palacio fue construido en el siglo XV, es una mezcla de barroco, renacentista, gótico, y es donde están todas las cámaras, las salas administrativas, los espacios lúdicos, todo de la vivienda del rector, como asimismo los lugares donde recibía diferentes personalidades. Es un muy buen punto para visitar y es muy interesante el sistema político de aquella época. Dos curiosidades de aquí del palacio. Una, Maro y Varo. ¿Quiénes son Maro y Varo? Son dos grandes robots de aquella época, robots porque funcionaban con un sistema de engranajes que hacían que tocaran las campanas. Maro y Varo, acá los pueden ver, siguen estando hoy dos Maros y Varos en la campana, que son los que tocan las campanas a cada hora. Y otra curiosidad, el rector veía solamente una vez por día a una persona que era la persona que le traía las llaves. O sea, era él el que recibía las llaves de la ciudad amurallada. Acuérdense que estamos en un casco histórico de una ciudad amurallada. Así que muy linda, muchas historias. Los horarios de funcionamiento son de 9 a 18 horas durante la temporada alta. Acuérdense que la temporada alta europea es julio-agosto. Y de 9 a 17 horas el resto del año. Y también, en temporada alta, si hace calor, es un lindo espacio para la sombra. A seguir recorriendo Dubrovnik. Hay una muestra de arte aquí en el Palacio del Rector, que es fotografía durante la época de la guerra, o sea, del casco histórico aquí en Dubrovnik durante la época de la guerra, la última guerra del 91-92. La verdad que está interesantísimo. Es un rápido recorrido y te hace un pantallazo de una guerra muy reciente, así que es muy fuerte ver las fotos y cómo estaba hace muy pocos años atrás, estamos hablando de 15 años atrás, a lo que es hoy cuando lo visitas. Vale la pena, ¿eh? Nos vamos a hacer un giro con Ana. Ana es una guía de turismo de aquí de Dubrovnik, del Tourist Board. Y bueno, vamos a aprender algunas cositas un poquito más con profundidad de esta hermosa ciudad. Vamos. Cuando empezó la guerra en 1991, esta cruz fue bombardeada directamente, destruida a los pocos días de empezar la guerra. Pero cuando bombardearon la primera cruz, nuestros soldados hicieron una cruz improvisada de palos de madera, como señal para nosotros que siguen allí vivos, luchando, defendiendo la ciudad. El comandante de la fortaleza, como era muy importante esta fortaleza porque protegía, vigilaba la ciudad desde el lado marítimo y también desde el lado terrestre. El comandante se cambiaba cada mes y solo se elegía de la clase de los nobles. ¿Y por qué se cambiaba cada mes? Para que no tuviese tiempo para organizar una rebelión contra la ciudad. Nosotros ahora estamos, eso se llama Plaza de Pasko Milicevic, que era un arquitecto local. Probablemente ya saben que esa es la gran fuente del Onofrio de la Cava, un arquitecto italiano, fue contratado por la República para traer agua desde un manantial que está a 12 kilómetros de distancia a la ciudad. Eso es un proyecto bastante avanzado para aquella época, cuando sabemos que las mayores ciudades europeas realmente tenían agua que acumulaban el agua de la lluvia, pero la República optó por hacer un proyecto tan complejo y lo consiguió. Y entonces Dubrovnik ya en la primera mitad del siglo XV tenía agua. A la izquierda podemos ver el monasterio de las Clarisas. Entonces las Clarisas se instalaron aquí a finales del siglo XIII, igual que los franciscanos también. Y tenía una muy buena reputación en la ciudad, pero sobre todo se conocen porque, y también una cosa que fue primera institución en el mundo, fundaron un orfelinato. Sí, entonces aquí también, como dije que había 3 clases, entonces los nobles a veces tenían bebés con las chicas así sirvientas y esto no estaba permitido. Y entonces ellos no tenían
no podían realmente reconocer el bebé, las sirvientas no podían cuidar del bebé y había casos de esto, entonces ellas podían anónimamente, a 2 calles de aquí a la derecha había una ventana con una rueda que podía girar, entonces durante la noche ellas venían y dejaban al bebé, giraban la rueda, las monjas cogían al bebé y nadie sabía quién entregó el bebé. Y ellas cuidaban, las monjas, de los bebés hasta cumplir 6 años de edad y luego los daban a familias decentes en los alrededores. Pero también hay otra cosa que no es tan así como de orgullecerse, que es, por ejemplo, las monjas también aceptaban a las hijas de los nobles, quienes preferían poner a sus hijas en el monasterio que compartir sus herencias con los maridos de estas en caso de que se casen. Esta es la primera piedra. Y luego ya se van expandiendo las demás como rectangulares. Esta es la primera. Bueno, nos encontramos en Plaza Luja, se llama, es la más así como popular. Aquí es donde se abre el festival de verano, que tiene lugar cada año y se cierra. Aquí tenemos sobre todo la iglesia de San Blas, que es nuestro patrón santo. Celebramos el día 3 de febrero desde el siglo X. Él vino en sueño a un sacerdote avisando de que Venecia estaba pensando atacar la ciudad y la República reaccionó, entonces él como que salvó la ciudad y por eso se convirtió en nuestro patrón santo. Lo más curioso de Orlando es que su codo, la longitud de su codo, que es de 51 centímetros, se realmente utilizaba como una medida oficial durante la República. Entonces, no se expresaba como 3 metros o algo así, sino que 6 codos o algo así. Entonces, y eso se sabía que un codo era 51 centímetros, que es el codo de Orlando. Bajo sus pies puede haber una línea marcada que enseña la longitud de su codo. También otra cosa curiosa es que aquí tenemos el viento del sur que se llama yugo. Por ejemplo, durante estos días a lo mejor han notado un viento por la mañana y por la noche, eso es Bura, es del noreste, pero yugo es del sur y así durante el invierno es muy molesto, nadie está de buen humor, es una cosa que realmente afecta mucho al estado de ánimo y la República tomó una decisión de no tomar ninguna decisión y no tener asambleas ni nada cuando sopla el viento del sur para no equivocarse o tomar una mala decisión. Ivan Gundulić, él escribió un poema Osman que habla de un sultán y de su vida y su muerte, pero sobre todo es conocido porque escribió versos del himno a la libertad y esos versos los cantó Bono Vox del grupo U2 en Sarajevo, en el concierto de Sarajevo. Estas escaleras realmente están hechas según el modelo de la Trinità dei Monti en Roma y de Plaza España. De Plaza España. Sí, como hay estas excavaciones en el 1980, están investigando cada año poco a poco y ya se puede incluso bajo una vigilancia visitar por debajo. Han encontrado túneles y muchos restos de esta iglesia, digamos, del Bizancio y cada vez más hay hechos que corroboran que sí que había una población mucho más grande de lo que se piensa antes del siglo VII. Incluso han encontrado partes de un castrum, como un palacio, entonces se piensa que probablemente el puerto viejo era bastante grande ya en aquella época y además que el poblado era grande porque si no, ¿por qué tener una iglesia de tantas dimensiones si no es la población tan grande, ¿no? Entonces probablemente la ciudad data del siglo IV o algo así. Otra cosa avanzada que voy a contar es si ven esos bloques de casas, todos iguales. Esos son los lazaretos, ¿lo ven? Sí. Que hay 1, 2, 3, 4 casas iguales. Pues ese es lazareto, es decir, la cuarentena. Entonces, en la época cuando venían las plagas, en el siglo XIII,
Entonces Plaga estaba en Europa y la República de Ragusa quería protegerse porque claro, recibía cada día muchos navegantes, comerciantes y entonces estas que vemos ahora son las más jóvenes, pero construyó entonces ya en el siglo XIV una de las primeras de este tipo en el mundo, una cuarentena aquí por donde iba el camino que venía desde Trebinje y desde Bosnia y Herzegovina y otra para los que venían con los barcos en la isla de Mrkan, justo frente al pueblo de Cavtat. Y entonces allí la gente tenía que pasar 40 días para asegurarse de que no traían consigo ningún tipo de enfermedad y menos la plaga. Entonces, otra cosa en la que pensaban, ¿no? Y fueron también primerizos en el mundo en introducir la cuarentena.